En 1972, tenía apenas 15 años cuando crucé las puertas del orfanato de Nuestra Señora de la Costa, creyendo que allí comenzaba mi vida. Morir al mundo para nacer en Cristo, me dijeron, mientras el eco de las campanas llenaba pasillos húmedos y fríos. El silencio era ley. Un silencio que con los años aprendí a temer. Una tarde Sor Camila desapareció sin dejar rastro. Su cama quedó intacta, como si aún la esperara. Semanas después, en la sacristía abandonada, encontré un diario escondido, con páginas arrancadas. Lo que quedaba escrito hablaba de voces prohibidas, nombres tachados y un visitante que nunca debía ser nombrado. Ese hallazgo cambió para siempre mi fe y mi vida. Hoy, a mis 77 años, ya no temo contar la verdad que guardé en silencio. ¿Cuántas páginas faltaban? ¿Y cuántas almas también fueron arrancadas de la historia? Deja en los comentarios en qué país o ciudad estás escuchando esta historia. Hoy, a mis 77 años, ya no tengo miedo. He guardado silencio durante demasiado tiempo, como si cada palabra hubiera sido enterrada bajo capas de obediencia y miedo. Ahora mis manos tiemblan al escribir, pero no es de terror, es de memoria. Lo que viví no fue un sueño ni un invento. Fue mi vida, y hasta hoy permaneció oculta. En 1972, cuando tenía apenas 15 años, mi madre me llevó hasta las puertas del orfanato de Nuestra Señora de la Costa. Viuda, enferma y sin recursos, creyó que allí estaría protegida, que mi alma encontraría pureza entre muros de piedra y rezos interminables. Antes de marcharse, me tomó la mano con fuerza y dijo: «Aquí estarás más cerca de Dios, aquí tendrás un destino». Nunca más la volví a ver. El portón se cerró tras de mí con un chirrido que todavía resuena en mis oídos. Me entregaron una túnica, gris, una cama estrecha y un libro de oraciones. Desde el primer día escuché la frase que se convirtió en cadena: morir al mundo para nacer en Cristo. En aquel instante no comprendí qué significaba renunciar a todo lo que alguna vez fui. Hija, muchacha risueña, niña que aún soñaba con la voz de su madre llamándola a cenar. La rutina fue un golpe frío. Nos despertaban a las 4 de la madrugada con campanas metálicas que retumbaban en los huesos. Marchábamos descalzas hasta la capilla, donde el incienso viejo se mezclaba con el olor a humedad. Las reglas eran claras: silencio absoluto, obediencia ciega, trabajo duro. No pienses, obedece, confía. Y yo me lo repetía una y otra vez, intentando creer que el sacrificio era pureza y que el dolor era camino de santidad. Sin embargo, en las noches, acostada en aquella tabla cubierta con una manta áspera, algo dentro de mí se resistía. Una voz pequeña pero persistente preguntaba: ¿por qué tanto miedo en los ojos de las niñas? ¿Por qué el silencio pesa más que las oraciones? Esa voz nunca se extinguió, aunque intenté sofocarla durante años. Hoy la dejo salir. Hoy confieso que aquel lugar no fue un refugio, sino una prisión disfrazada de fe. Nací en un pueblo pequeño, donde las campanas de la iglesia marcaban las horas y la fe era el único idioma que todos comprendíamos. Mi infancia fue breve, o al menos así la recuerdo. Entre las calles de tierra y las casas de adobe, aprendí pronto que el silencio era más fuerte que los juegos, porque en casa no sobraban las risas. Mi padre murió cuando yo tenía 10 años, y desde entonces mi madre cargó sola con el peso de la vida. Era una mujer dura, de manos ásperas y mirada firme, pero también devota, convencida de que la vida solo tenía sentido si se ofrecía a Dios. Ella me repetía, una y otra vez: el mundo corrompe, hija. Quien sirve a Dios nunca se pierde. Esas palabras fueron calando en mí como agua en piedra. Yo era callada, sensible, más inclinada a la soledad que al bullicio.
Mientras otras niñas jugaban a la cuerda en la plaza, yo prefería sentarme bajo un árbol y escuchar el viento. En mis noches más tranquilas, cerraba los ojos e imaginaba que el cielo se abría para mí, que algún día mi vida tendría un propósito distinto al de las demás. Cuando cumplí 14 años, mi madre comenzó a hablar de vocación con una seriedad que me asustaba. Decía que mi timidez era una señal, que el silencio de mi alma era llamado de Dios. Yo no lo discutía, porque nunca discutí nada con ella. Pero dentro de mí había una mezcla de miedo y de esperanza. Parte de mí deseaba escapar del mundo ruidoso, de la pobreza, de la enfermedad que consumía a mi madre. Otra parte quería creer que existía un lugar donde el dolor se volvía sagrado. Recuerdo la última tarde juntas antes de que me llevara al orfanato. Estábamos en la cocina, iluminada apenas por una vela. Mi madre me tomó de la mano y me dijo: «La vida es sacrificio, y el sacrificio te acerca a Dios. Allá no tendrás que preocuparte por nada mundano. Solo reza, trabaja y obedece». No lloró. Nunca la vi llorar. Pero sus ojos brillaban como si escondieran una despedida que yo no supe entender. Al acostarme esa noche, sentí por primera vez que el destino ya estaba escrito para mí. Aún no sabía que aquel camino que parecía santo se convertiría en un muro de sombras. Yo solo era una muchacha frágil, buscando paz. Y en mi inocencia creí que la encontraría entre los muros de piedra del orfanato. El día de mi ingreso al orfanato quedó grabado en mi memoria como una marca imborrable. Era una mañana gris de 1972. El cielo parecía cubierto por un manto de ceniza. El camino de tierra que llevaba hasta el portón estaba húmedo por la lluvia de la noche anterior. Mi madre caminaba a mi lado en silencio, con el rosario entre los dedos, murmurando oraciones que apenas entendía. Yo no llevaba más que una pequeña bolsa con 2 mudas de ropa, un cuaderno escolar a medio usar y una foto de mi padre que guardaba en el bolsillo del vestido. Cuando el portón de hierro se abrió, sentí que cruzaba un umbral del que ya no habría regreso. Una mujer alta, de hábito negro impecable y mirada severa, nos recibió. No recuerdo su nombre, pero sí recuerdo su voz, dura, seca, como piedra que se quiebra. «Aquí morirás al mundo para nacer en Cristo», me dijo, y sin esperar respuesta, tomó la bolsa de mis manos. Mi madre me abrazó rápido, apenas un roce de mejillas, y se marchó sin mirar atrás. Ese fue el último momento que la vi. Me condujeron a un salón frío, con paredes encaladas y bancos de madera alineados. Allí me entregaron una túnica gris, áspera al tacto, y un velo sencillo que debía cubrir mi cabello. «Desde hoy eres hija del silencio», declaró otra de las hermanas, mientras una campana pequeña sonaba, marcando mi entrada oficial. Me ordenaron cambiarme frente a un crucifijo enorme que colgaba torcido sobre la pared. Sentí que dejaba de ser yo, que mi nombre se borraba junto con mis vestidos de niña. El ritual continuó con una oración larga. Todas las internas, alineadas como sombras, recitaban en coro frases que yo apenas comprendía. La voz colectiva resonaba en el techo alto y húmedo, como un eco infinito. Yo repetía mecánicamente, temblando por dentro: «Morir al mundo para nacer en Cristo». Esa consigna quedó grabada como un tatuaje invisible en mi mente. Después me asignaron un dormitorio, una sala con 12 camas estrechas, cada una con una manta raída. El olor a humedad impregnaba las paredes. Al lado de la cabecera, una cruz pequeña vigilaba nuestro sueño. Esa noche no pude dormir. Escuchaba el crujido de las tablas, los suspiros de las demás niñas, el lejano repique de una campana que marcaba la medianoche. Pensaba en mi madre, en su voz firme y en la sensación de que ya no me pertenecía. Aquel ingreso no fue solo un comienzo, fue un entierro,
Ese día dejé de ser la muchacha que buscaba paz y me convertí en parte de un rebaño de silencio. La rutina en el orfanato no dejaba espacio para dudas ni para sueños. Era un engranaje perfectamente diseñado para quebrarnos la voluntad y moldearnos en obediencia. El día comenzaba antes del amanecer. Una campana aguda sonaba a las 4, en punto de la madrugada, y nosotras debíamos levantarnos de inmediato. Las camas eran duras como tablas, y la manta fina no alcanzaba a cubrir el frío de aquellos muros de piedra. A veces me despertaba temblando, con los dedos entumecidos, pero no había tiempo para quejarse. En fila, descalzas, avanzábamos por pasillos húmedos hasta la capilla. El eco de nuestros pasos y el olor penetrante a incienso viejo se mezclaban con el murmullo de rezos en latín. Nadie podía hablar fuera de las oraciones, y si alguna voz se desviaba, una mirada severa bastaba para recordarnos la regla. El silencio es fe. La obediencia es pureza. Tras la primera oración del día comenzaban las labores. Unas limpiaban los pisos, otras lavaban ropa en pilas de piedra, donde el agua helada cortaba la piel. Yo solía fregar ollas ennegrecidas en la cocina, mientras el vapor mezclado con olor a grasa me hacía lagrimear. El desayuno era escaso. Un pedazo de pan duro y una taza de leche aguada. Nunca bastaba, pero debíamos agradecerlo como si fuera un banquete. Las horas siguientes estaban marcadas por el estudio bíblico. Sentadas en bancas rectas, copiábamos versículos una y otra vez, hasta que la mano nos dolía. Si alguien bostezaba, debía rezar en voz alta un Padre Nuestro como castigo. Al mediodía sonaba otra campana, indicando que debíamos reunirnos para comer. El refectorio era un salón amplio pero oscuro, donde la comida, sopa aguada, a veces legumbres mal cocidas, se repartía en silencio absoluto. Solo se escuchaba el roce de las cucharas contra los platos. Por la tarde llegaba el trabajo en el huerto. Bajo el sol o la lluvia, cavábamos la tierra con las manos, arrancando hierbas, sembrando, recogiendo verduras que apenas probábamos. El sudor corría por nuestras frentes, pero estaba prohibido secarlo. La fatiga debía ser ofrecida como sacrificio. Al caer la noche regresábamos a la capilla, donde las velas titilaban y la sombra del crucifijo parecía alargarse sobre nuestras espaldas. La jornada terminaba con una última oración colectiva. Después, cada una debía marchar a su cama en silencio. No se permitían conversaciones, risas ni llantos. Algunas noches escuchaba sollozos ahogados entre las almohadas, pero nadie se atrevía a consolar. El consuelo era visto como debilidad. Con el tiempo comprendí que aquella rutina no buscaba acercarnos a Dios, sino arrancarnos de nosotras mismas. Y yo, aún adolescente, aprendí a esconder mi hambre, mis dudas y mis miedos bajo una obediencia forzada. Durante meses me convencí de que aquella rutina severa era parte del sacrificio, que el dolor nos purificaba y el silencio nos acercaba a Dios. Repetía como un mantra las frases que nos inculcaban: no pienses, obedece, confía. Y en mi ingenuidad adolescente intentaba creer que la obediencia absoluta era sinónimo de santidad. Pero un día, algo se quebró dentro de mí. Lo recuerdo con nitidez. Era una tarde de invierno. El viento silbaba entre las rendijas de las ventanas y nosotras estábamos en el refectorio lavando platos después de la comida. Entre el ruido del agua y el choque de loza, una de las muchachas, Sor Ángela, dejó escapar una risa breve. Apenas un soplo de alegría, una carcajada inocente que resonó como un relámpago en medio de tanta solemnidad. Pero la Madre Superiora estaba allí, observando en silencio. Su mirada se clavó en ella como un cuchillo. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió a defenderla. Esa misma noche, Sor Ángela fue llevada al cuarto de disciplina, un lugar del que todas habíamos escuchado hablar, pero que pocas habían visto. Era un salón oculto detrás de la antigua capilla, con paredes húmedas y un crucifijo torcido colgando en la penumbra.
Ella regresó 2 días después, pálida, con la mirada perdida y una cicatriz fresca en la mejilla que nunca explicó. Nadie preguntó, nadie se atrevió. Preguntar también era pecado. Desde aquel momento mi fe comenzó a resquebrajarse. Me preguntaba cómo podía ser que Dios exigiera dolor para probar pureza. ¿Por qué una risa inocente debía castigarse con tanto rigor? Las oraciones, antes dulces, me sonaban huecas. Los cantos parecían ecos lejanos que no alcanzaban el cielo. El frío de los pasillos se volvió más denso, como si la piedra misma guardara secretos oscuros. Comencé a mirar a las demás con otros ojos. Algunas caminaban encorvadas, con las manos enrojecidas por los trabajos. Otras evitaban cualquier gesto de ternura, como si el miedo hubiera apagado hasta la capacidad de sonreír. En la capilla, durante los rezos, notaba que varias cerraban los ojos con fuerza, no para orar, sino para contener las lágrimas. Fue entonces cuando la voz dentro de mí, aquella que desde niña me preguntaba cosas, se hizo más fuerte. ¿Es esto lo que Dios quiere? ¿Acaso la fe se mide en cicatrices y silencios? Esa fue mi primera grieta. Una grieta que, con el tiempo, se abriría hasta derrumbar todos los muros que me rodeaban. El miedo se convirtió en compañero inseparable dentro del orfanato. No era un miedo repentino, como el que provoca un trueno o un grito, sino uno lento y constante, que se metía en los huesos como el frío de los pasillos. Estaba en todas partes, en la mirada de las hermanas mayores, en el silencio impuesto durante las comidas, en el crujido de una puerta que se abría de noche. La Madre Superiora era el rostro visible de esa amenaza, alta, siempre erguida, con el hábito impecable y un rosario pesado entre las manos, caminaba por los corredores como un espectro vigilante. Sus pasos firmes resonaban antes de que su sombra apareciera, y al escucharla, todos bajábamos la cabeza de inmediato. Sus ojos eran lo peor, fríos, calculadores, incapaces de reflejar compasión. Cuando se posaban sobre mí, sentía que podían desnudarme hasta los pensamientos más íntimos. No estaba sola. Había otras figuras que reforzaban ese ambiente de control. Recuerdo a un párroco que visitaba de vez en cuando. Su presencia llenaba de tensión los rezos, como si cada palabra pesara más bajo su mirada. También había un visitante misterioso, un hombre vestido siempre de negro, al que la Madre Superiora recibía personalmente. No se nos permitía hablar con él, ni siquiera mirarlo demasiado. Pasaba por los pasillos traseros, y cuando lo hacía, algunas internas eran llamadas para entrevistas espirituales. Muchas regresaban distintas, más calladas, más frágiles. Algunas, simplemente, no volvían. Nadie explicaba nada. Cuando una cama quedaba vacía, decían que la muchacha había sido trasladada o que había renunciado a la vida religiosa, pero sus pertenencias seguían allí, intactas, como esperando su regreso. Ese vacío dolía más que cualquier castigo. Era como si las paredes mismas guardaran secretos que nunca se revelarían. Yo aprendí a vivir con ese miedo. Caminaba con la mirada baja, hablaba solo cuando me lo pedían. Rezaba como autómata para no levantar sospechas. El miedo me mantenía despierta en las noches, escuchando cada crujido, cada golpe de viento contra las ventanas. A veces me parecía oír sollozos lejanos, y me tapaba los oídos para no escuchar más. Pero lo peor era sentir que Dios estaba ausente en aquel lugar. Se suponía que Él debía darnos paz, pero lo único que reinaba era el silencio, un silencio que gritaba. Y yo, aún adolescente, empecé a preguntarme si la fe que me habían prometido no era más que una máscara para ocultar algo más oscuro. Fue en una tarde gris, cuando la rutina parecía interminable, que descubrí lo que cambiaría para siempre mi manera de ver aquel lugar. Me habían asignado limpiar la sacristía antigua,
un cuarto casi en desuso, donde los muebles carcomidos por la humedad se cubrían de polvo y las velas derretidas quedaban pegadas en los candelabros de hierro. El aire olía a incienso rancio y a madera húmeda, un olor que se metía en la ropa y en la piel. Mientras barría con una escoba vieja, el ruido hueco del piso de piedra me hizo detenerme. Una de las losas parecía suelta. Me incliné, pasé los dedos por la grieta y sentí un hueco debajo. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Miré hacia la puerta para asegurarme de que nadie me observaba, y con esfuerzo logré mover la piedra. Debajo había un pequeño espacio donde, envuelto en un trozo de tela, encontré un diario gastado, con la tapa cuarteada y las páginas amarillentas. Lo abrí con manos temblorosas. Varias hojas habían sido arrancadas con violencia. Quedaban bordes deshilachados como heridas abiertas. En las páginas que aún sobrevivían, descubrí frases escritas con caligrafía apurada, algunas tachadas con furia. Decían cosas como: «El visitante viene los miércoles. Hay nombres que ya no se deben pronunciar. Él habla sin hablar, pero sus ojos pesan más que cualquier palabra». Me quedé helada. Reconocí aquella letra. Era de Sor Camila, la misma muchacha dulce que había desaparecido sin explicación semanas atrás. Sus pertenencias aún seguían en el dormitorio, pero ella nunca volvió. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras leía lo poco que había dejado, escrito. En una esquina con letras torcidas, alcancé a leer: «Si alguien encuentra esto, sepa que no me fui por voluntad propia». El diario me quemaba en las manos. Lo cerré de golpe, lo envolví de nuevo en la tela y lo escondí entre mis ropas. Volví a colocar la piedra en su lugar, intentando borrar cualquier rastro de mi hallazgo. Durante el resto del día fingí normalidad, pero en mi mente todo se había transformado. Ya no veía las oraciones como oraciones, ni el silencio como virtud. Sentía que cada campana, cada mirada severa, cada muro húmedo, ocultaba una verdad siniestra. Aquella noche, al acostarme en mi cama estrecha, no pude dormir. Apretaba el diario contra mi pecho bajo la manta, y mi corazón latía con fuerza. Entendí, por primera vez, que el miedo que nos rodeaba no era fruto de nuestra imaginación. Estaba escrito, guardado, escondido en aquellas páginas arrancadas. Y yo era ahora la portadora de un secreto que podía destruirme o liberarme. Después de encontrar el diario, ya nada fue igual. Caminaba por los pasillos como antes, obedecía, rezaba, me inclinaba ante la Madre Superiora. Pero dentro de mí todo había cambiado. El miedo seguía ahí, pero se había mezclado con algo nuevo. La certeza de que lo que yo sospechaba era real. Pasé noches enteras leyendo aquellas páginas escondidas bajo mi manta. El diario de Sor Camila era un testimonio fragmentado, como si ella hubiera querido dejar pistas sin ser descubierta. Hablaba de visitas misteriosas, de entrevistas espirituales, que no eran más que sombras. Nombraba a internas que después de esas reuniones jamás regresaban al dormitorio. Lo más inquietante eran las páginas arrancadas, huellas de una verdad demasiado peligrosa para quedar escrita. Una frase quedó grabada en mi mente. El miércoles, después del rosario, lo trajeron de nuevo. Sus ojos no eran de Dios. Esa línea era como un eco que me perseguía cada vez que escuchaba pasos en los pasillos traseros. Yo también había visto a aquel hombre vestido de negro, siempre con guantes, siempre acompañado por la Madre Superiora. Nunca hablaba, pero su sola presencia sembraba un silencio más pesado que cualquier sermón. Con el diario en mis manos comprendí que el convento no era un refugio de pureza, sino un lugar donde el miedo era usado como herramienta de control. La fe que me habían enseñado se volvió sospechosa. Ya no podía rezar sin pensar en las lágrimas que escondíamos, ni cantar sin recordar los nombres que habían desaparecido.
La gran revelación no fue un evento con luces ni voces celestiales. Fue un despertar silencioso, como cuando un velo se rasga y deja entrar la luz. Me di cuenta de que la obediencia ciega nos mantenía prisioneras, que nuestro silencio era la cadena más fuerte, y entendí que el diario no había sido dejado para mí por casualidad. Era un grito desesperado de alguien que quiso hablar cuando ya nadie la escuchaba. Esa certeza me dio una valentía que nunca había sentido. Ya no podía seguir callando, ya no podía fingir. Sabía que había un precio que pagar, pero también comprendí que alguien debía romper el ciclo. La verdad ya no era un secreto ajeno. Ahora estaba dentro de mí, latiendo con fuerza, pidiéndome salir. Esa fue mi revelación. Descubrir que la fe verdadera no se escondía en la obediencia impuesta, sino en la capacidad de decir la verdad, aunque costara la vida. El diario de Sor Camila se convirtió en un peso imposible de ocultar. Cada noche lo sacaba de su escondite, lo abría con manos temblorosas y volvía a leer las frases que parecían arder en la página. Nombres tachados, advertencias, preguntas, sin respuesta. Lo cerraba y lo escondía de nuevo, pero las palabras quedaban grabadas en mi mente. Sentía que aquel secreto no podía morir conmigo. Una tarde, después del rosario, la Madre Superiora anunció que habría entrevistas especiales. El visitante misterioso estaba allí, con su traje negro y sus guantes intactos. El aire del convento se volvió más espeso, más frío. Vi a las internas bajar la cabeza. Vi el miedo reflejado en sus ojos y comprendí que el silencio nos estaba matando poco a poco. Esa misma noche, decidí escribir mi propia verdad. Tomé hojas recicladas que encontré en el almacén, un pedazo de tinta azul que alguien había olvidado, y comencé a escribir. Al principio las palabras salían torpes, desordenadas, pero pronto se convirtieron en un río. Escribí sobre el castigo de Sor Ángela, sobre la desaparición de Camila, sobre las visitas del hombre de negro, sobre el diario que había hallado en la sacristía. No sabía si alguien leería mis páginas algún día, pero necesitaba que existieran, que quedara constancia de lo que vivíamos tras aquellos muros. No estaba sola. Una de las internas más antiguas, Sor Teresa, notó mi inquietud. Una noche se acercó a mi cama en silencio y me dejó un sobre sellado. Dentro había una carta firmada solo con una inicial. L. Decía que ella también había escapado de aquel lugar, que había huido para sobrevivir. Confirmaba cada una de mis sospechas y me alentaba a hablar, a romper lo que tantas habían callado. Con el testimonio de L. en mis manos, entendí que no podía retroceder. Escondí mi propio escrito dentro de un libro de teología que nadie consultaba y decidí enfrentarme. La siguiente vez que vi al visitante, pedí hablar en privado. Me temblaban las piernas, pero mi voz salió firme. Sé lo que pasó con Sor Camila. Por un instante, el silencio se volvió insoportable. El hombre me miró con frialdad, como si hubiera descubierto un secreto prohibido. La Madre Superiora me observaba desde la puerta, y en sus ojos no había sorpresa, sino una advertencia muda. No, me castigaron esa noche. No me golpearon ni me llevaron al cuarto de disciplina. Fue peor. El silencio de ambos me confirmó que había dicho la verdad. Y yo, por primera vez, sentí que había dejado de ser prisionera. Había roto la cadena. Han pasado más de 6 décadas desde aquellos días, y sin embargo todavía puedo sentir el frío de los pasillos del orfanato cuando cierro los ojos. Durante años llevé ese silencio como una cruz, convencida de que hablar era traicionar. Hoy sé que callar fue el verdadero pecado. Después de aquella confrontación, mi vida dentro del convento se volvió insostenible. No me expulsaron, pero poco a poco me empujaron hacia la salida. Tareas más duras, miradas hostiles, sermones disfrazados de corrección. Al final, comprendí que mi vocación no era el silencio impuesto, sino la verdad. Dejé el hábito colgado,
en un armario y me marché sin despedidas. Fue como volver a nacer. La vida afuera no fue fácil. Al principio me sentí perdida entre calles ruidosas, mercados, risas de niños que ya no recordaba cómo sonaban. Aprendí a cocinar para mí misma, a ganarme el pan limpiando casas, a escuchar mi propio nombre después de años de ser hija del silencio. Cada gesto cotidiano era un descubrimiento. Encender una lámpara, elegir mi ropa, hablar sin miedo a que me mandaran callar. Con los años, encontré otras mujeres que habían vivido lo mismo. Algunas eran exmonjas, otras simplemente huérfanas de aquel sistema. Juntas empezamos a compartir nuestros testimonios, primero en voz baja, luego en voz firme. El diario de Sor Camila y la carta de L se convirtieron en semillas que germinaron en nosotras, recordándonos que la verdad sobrevive, aunque intenten arrancar sus páginas. Hoy, a mis 77 años, miro mis manos arrugadas y veo en ellas cicatrices invisibles. Ya no tejen rosarios ni sostienen Biblias durante castigos, sino que escriben cartas, abrazan a quienes aún tiemblan y acarician a los nietos que me recuerdan que la vida también puede ser ternura. No renegué de la fe. A pesar de todo, sigo creyendo en un Dios que no habita en muros húmedos ni en voces de mando, sino en la libertad y en la compasión. El orfanato quedó atrás, derrumbado por el tiempo y el olvido, pero las voces de quienes callaron siguen resonando en mí. Y al contar esto siento que también hablo por ellas. Hoy no me llamo Sor, me llamo por mi nombre, y soy libre.